Hola, ¿cómo están? Soy la autora, la licenciada Evelyn Arias Aguirre. En esta ocasión vamos a dar a conocer acerca del rol de enfermería en la adherencia terapéutica en pacientes con tuberculosis pulmonar. Como sabemos, pues la tuberculosis es ahora un problema de salud muy importante y pública. En los países occidentales su incidencia y prevalencia han aumentado en los últimos años. Con el tiempo han surgido cepas resistentes a los medicamentos debido al incumplimiento del tratamiento y al retraso en el diagnóstico. Según la Organización Mundial de la Salud, la bacteria que causa la tuberculosis llega a unos 50 millones de personas. Por ejemplo, en 2018, Ecuador registró 6.094 casos de tuberculosis susceptible, lo que representa una incidencia de 34,53% por cada 100.000 habitantes. Esto es un valor muy significativo, considerando solo 906 casos del año anterior a la notificación de casos. Es por esto que es indispensable poder abordar pues este tema. La justificación del presente trabajo es que este busca destacar la importancia del rol que cumple enfermería en el logro de la adherencia al tratamiento de un paciente con tuberculosis. La comprensión cabal de esta patología permitirá al profesional de salud poder lograr abordar adecuadamente acerca de la enfermedad y pues la asimilación de ella pues con el paciente. El objetivo que me he planteado es describir el rol de enfermería en un paciente con tuberculosis pulmonar a través de un plan de cuidados de enfermería con la finalidad de fomentar la adherencia al tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Este presente trabajo es de carácter descriptivo. Se realizó una investigación de tipo bibliográfica también y documental, añadiendo bases de datos como Cielo, Redalic, el Ministerio de Salud Pública, el CEBIER, entre otros. Y los criterios de selección de información son netamente de pertinencia, exhaustividad y actualidad, siendo las palabras claves rol de enfermería, tuberculosis y cuidado de enfermería. Ahora bien, posteriormente a esto, vamos a conocer unos conceptos claves que son, ¿qué es la tuberculosis? Pues la bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, también conocida como bacilo de Koch, es un microorganismo patógeno causante de la enfermedad de tuberculosis. Dicha patología es infecciosa y ataca principalmente a los pulmones. Es aquí donde nosotros podemos nombrar tuberculosis pulmonar. Es un problema de salud mundial, como ya lo hemos dicho, que forma un reto para los países en vías de desarrollo, de donde los afectados son principalmente los más pobres. Por otra parte, la tuberculosis extrapulmonar es aquella que se produce fuera de los pulmones y en otro sistema u órgano del cuerpo humano. Dentro de las manifestaciones clínicas, los síntomas más frecuentes que se presentan en esa patología son fiebre de bajo grado de predominio vespertino, sudoración por las noches, sudoración nocturna, tos con expectoración por más de 15 días, con o sin hemóptisis. Esto quiere decir que ese es un síntoma clave para decir que puede llegar a ser tuberculosis. La pérdida de apetito también está inmerso en esto, pérdida de peso, dolor torácico y la astenia, que es la debilidad. Diagnóstico y tratamiento. Para el diagnóstico se van a basar de acuerdo a varios criterios según el Ministerio de Salud Pública. Entre esos está el criterio clínico, que ya lo habíamos mencionado, la tos con expectoración por más de 15 días, con o sin hemóptisis, síntomas generales como la fiebre, la sudoración nocturna, entre otros, ¿no? El criterio bacteriológico, es decir, que se puede realizar una baciloscopía, un cultivo, un PCR en tiempo real. Esta herramienta diagnóstica será aplicada a toda persona con sintomatología sugestiva de tuberculosis. Se recomienda también que el diagnóstico con PCR en tiempo real para detectar Mycobacterium tuberculosis y resistente a la rifampicina. Adicionalmente, se debe de solicitar la prueba de nitrato reductasa para determinar la resistencia a isoniazida. También va a ser basado el diagnóstico en un criterio imagenológico, en un examen histopatológico, criterio epidemiológico o factores de riesgo en los grupos vulnerables y también un criterio inmunológico, ¿no? Dependiendo de lo que solicite el médico de cabecera. El tratamiento.
De acuerdo al tratamiento, el tratamiento de primera línea son los agentes isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Cuando el paciente tiene TB activa, para la mayoría de los adultos con TB activa, la dosis recomendada incluye la administración de los 4 medicamentos al día durante 2 meses, seguida de 4 meses de isoniazida y rifampicina. Cuando el paciente tiene TB latente, la tuberculosis latente generalmente se trata a diario durante 9 meses. Las pautas de tratamiento recomendadas para los casos recién diagnosticados de tuberculosis pulmonar tienen dos partes: una fase de tratamiento inicial y una fase de continuación. La fase inicial consiste en un régimen de medicación múltiple de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol y dura 8 semanas. La fase de continuación, en cambio, incluye isoniazida y rifampicina o isoniazida rifampicina y dura de 4 o 7 meses adicionales. Ahora nos vamos a adentrar en sí en lo que compete el tema, que es rol de enfermería en la adherencia terapéutica en pacientes con tuberculosis pulmonar. La Organización Mundial de la Salud, pues, considera la adherencia como el grado en el que el comportamiento de una persona al tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del modo de vida se corresponde con las recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria. El término adherencia enfatiza la participación activa en la toma de decisiones tanto del paciente, y no es simplemente una actitud paternalista o de compromiso pasivo por parte del paciente respecto a la toma o cambio de medicamentos, sino a la relación que tiene el personal, el profesional de salud y el paciente. Debe existir solo en cuestión de seguir un hábito o simplemente una dieta adecuada. El fracaso del tratamiento es un claro problema primario de salud pública, con una prevalencia de promedio del 50% en pacientes con condiciones médicas crónicas y polimedicados. Posteriormente están los factores que impiden el cumplimiento. Esta enfermedad va a repercutir en varios aspectos de la vida cotidiana del enfermo, ya sea familiar, es decir, que no va a contar con el apoyo incondicional de su familia. En unos casos sí podemos llegar a encontrar esto y en otros casos no. Sin embargo, en la mayoría de casos el paciente es adulto mayor y pues no cuenta con este apoyo incondicional de su familia. También está la parte laboral, donde éste deja de trabajar o cambia de trabajo. La parte social, que es la reducción de sus entornos sociales, ya no socializa como suele hacerlo por miedo a que pueda llegar a contagiar, ¿no? La parte psicológica también es muy imprescindible, porque muchos de ellos sienten vergüenza de tener esta enfermedad. Todos esos factores en menor o mayor impacto influyen en el paciente, interfiriendo en la adherencia o la continuidad del tratamiento, lo que conlleva al abandono del mismo. También hay otros factores, como por ejemplo la negación de la enfermedad. Es difícil que alguien que piense que no está enfermo acepte pues la medicación. Por otra parte, he colocado unas estrategias que nos pueden ayudar para acercarnos o fortalecer esa relación que se debe de establecer con el paciente respecto a la adherencia del tratamiento. El paciente debe adoptar un sentido de cumplimiento y responsabilidad en la administración del medicamento, teniendo siempre en mente que lo que ha recetado el médico es lo mejor para su salud. Por otra parte, el paciente debe participar en su enfermedad y ser responsable de las decisiones que se adopten. También el paciente con una enfermedad crónica debe entender que es un proceso continuado y sus esfuerzos le proporcionarán mejor calidad de vida. Eso hay que hacerle entender también de una manera asertiva. Establecer un calendario con horarios y días donde conste cuándo debe tomar el medicamento. En caso de que este paciente cuente con un apoyo incondicional de su familiar, también hacer que intervenga el familiar y pedir a este que lleve un control de cada medicamento.
El rol que cumple la enfermera es fundamental e imprescindible en el abordaje de este problema, debido a que la relación, como ya lo hemos venido discutiendo, enfermera-paciente, permite un contacto cercano y continuo con el paciente. Somos los profesionales más indicados para mejorar la adherencia al tratamiento. Determinar la causa del incumplimiento es el primer paso para evaluar los tratamientos individualizados y las intervenciones más adecuadas. Por ende, nuestro rol, el papel que nosotros como profesionales de enfermería cumplimos es de vital importancia en estos pacientes. Ellos muchas veces no tienen a nadie más, se tienen a sí mismos y nosotros debemos hacerles sentir que no están solos, ¿no? Muchas gracias por su atención.